Hola, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a De Copas con la Muerte. Recuerda que este es un espacio donde pretendo abrir un diálogo libre y seguro donde podamos tratar diferentes temas relacionados con la pérdida y con la muerte. Por favor, si hay algún tema que te interese, alguna pregunta, déjame tus comentarios y lo podemos tratar de manera directa o en las siguientes cápsulas. Me va a encantar poder tener un contacto directo con aquello que te interese. Te recuerdo que soy Yvette Torres de Frisnega y puedes encontrarme en Instagram y también en Facebook. Vale, pues el día de hoy en nuestra tercera cápsula vamos a hablar de una manera muy breve, muy resumida sobre las típicas etapas del duelo que nos deja el legado de la doctora Elisabeth Kübler-Ross, quien sigue siendo considerada la madre de la tanatología moderna. No voy a meterme a puntos muy finos sobre el duelo ni tampoco sobre las etapas. Sin embargo, simplemente quiero contarte un poquito de dónde nacen la mayoría de las metodologías que se manejan en las consultorías de duelo, porque ella deja una base muy buena para poder cada uno después, cada escuela de pensamiento o cada filosofía y sobre todo cada experto en el tema, irlo adaptando de acuerdo con el doliente. Creo que en todas las cápsulas vas a escucharme decir que cada proceso es totalmente individual, es singular y va a depender de tanto de la persona y sobre todo del momento en que la persona lo esté experimentando, ¿vale? Por favor, también consideremos que cuando hablamos de personas que están viviendo procesos de duelo o si de repente los llamo dolientes, me estoy refiriendo a individuos, ya sea que ellos mismos estén atravesando un proceso, por ejemplo, de enfermedad terminal, en este caso diríamos ya confrontándose a una muerte cercana dada por un diagnóstico médico, o también una persona que ha sufrido una pérdida, ya sea de manera personal, o sea, que haya vivido algo que haya perdido, por ejemplo, la salud, pero no en una muerte, no en una enfermedad terminal. Imaginémonos una amputación, por ejemplo, ¿no? O también una persona que se ha separado, una persona que está en un proceso de divorcio o una persona que recientemente ha experimentado la muerte de alguien que era muy significativo y entonces también es una persona que se encontrará en un proceso de duelo. Entonces, brevemente te cuento una biografía súper pequeñita y resumida de quién era Elisabeth Kübler-Ross, una suiza trilliza que desde muy pequeña tiene una, por así llamarlo, fascinación con todo lo que es el tema de la muerte. A los 5 años de edad, debido a una enfermedad, tiene que ser hospitalizada. Ella nació en 1926, estamos hablando que era aproximadamente 1931, y si nos ponemos en el contexto histórico y sociocultural de cómo se encontraba Europa, pues sabemos que era en la época después de la Primera Guerra Mundial, y si ustedes son personas que les guste leer sobre historia, sabrán que aunque Suiza no estaba directamente de una manera muy afectada, pues de todos modos los rezagos sociales que se vivían en el contexto histórico estaban presentes. Entonces, insisto, a los 5 años de edad ella es hospitalizada. Ella estaba, se recupera bien de esta, me parece que era una neumonía la que tenía, no quiero mentir,
luego revisaré después los datos, pero cuando lo hospitalizan, su compañerita de cuarto esa noche muere. Entonces le causa un efecto un impacto fuerte a una niña de 5 años, a esta pequeña Elizabeth, y se pone a cuestionarse qué es la muerte, a cuestionarse qué es realmente lo que pasó y qué pasa después, con una mente infantil que comprende que, bueno, está sucediendo algo, sin embargo, todavía no sabe exactamente qué creer, ¿no? Apenas está formando sus propias convicciones, sus propias certezas, y en ese entonces puedo imaginarme que era mucho menos abierto este tema, y no puedo creer, o bueno, no puedo realmente pensar que sus padres se hayan sentado con ella a platicar del tema, pero ella en una entrevista y en uno de sus muchos libros narra que desde ese momento para ella empezó a ser bastante interesante y misterioso el tema, y le parecía que algo la llamaba a entrar en contacto con él. Después, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, ella decide ser una voluntaria en la Cruz Roja, y entonces es voluntaria en Polonia, en un campo de concentración. Ahí precisamente pues tiene este choque de realidad total de lo que está sucediendo y de contacto totalmente directo con la muerte, ¿no? En una de sus tantas frases, ella dice, la parafraseo un poco, que si una persona o una conciencia no se mueve al ver toneladas de ropa de niños, toneladas de zapatos de niños, toneladas de mechones de cabello y el olor a muerte que hay en esos lugares, si una conciencia en ese punto de la historia no despierta y no siente este deseo de comprender qué es todo lo que está pasando, pues siente mucha tristeza por la humanidad. Entonces esta experiencia a ella también le abre un poco más todavía este deseo de entender qué es la muerte, y sobre todo de entender qué es lo que están viviendo las personas que están tan cercanas a la muerte, ¿no? Que saben precisamente, bueno, pues estoy confrontando, ejemplo, en un campo de concentración, una muerte pues casi asegurada. Entonces ella empieza a crearse ideas de cómo están viviendo estas personas estos momentos, y qué podría ser estos momentos más ligeros, más llevaderos, más humanos. Probablemente conozcan ella después toda su historia, estudia medicina, estudia psiquiatría, se muda a Estados Unidos y se dedica a estar en el pabellón de los enfermos terminales, se dedica a acompañarlos, y en los años 60 es cuando sale este libro de ella sobre la muerte y los moribundos, que revoluciona al mundo. En este libro ella propone su método, el método de Elisabeth Kübler-Ross de tanatología, que habla precisamente de las fases típicas de duelo, porque al acompañar a los enfermos terminales, ella se da cuenta y empieza pues a hacer un estudio bastante profundo de que su grupo de estudio, que es bastante amplio, van pasando por estas fases. La primera ella la llama la negación, después viene el enojo, después la negociación, después la depresión y luego la aceptación. Son unas bases maravillosas que ella nos deja para comprender las conductas y comportamientos que durante el proceso de duelo, ya sea como el paciente o como una persona acompañando al paciente o viviendo la pérdida de alguien o de algo, pues se empiezan a vivir, se empiezan a expresar, se empiezan a explorar. Es conveniente, desde mi percepción, comprender que no se van a vivir forzosamente así del 1 al 5. Tampoco es que Elisabeth Kübler-Ross haya dicho así se van a vivir, pero como son
protocolos, sabemos que pues a veces empieza a volver muy protocolario y entonces se empiezan a encasillar mucho las personas de así tiene que ser y entonces ahora estás en esta fase y ahora en esto y el otro. Pero seamos honestos, repito, todos somos totalmente singulares, entonces va a haber muchos matices dentro de estas etapas y sobre todo vamos a poder estarlas viviendo ya sea probablemente en un segundo una, al segundo otra, o tal vez habrá algunas que no vivamos porque no vienen dentro de nuestras conductas típicas. Entonces es importante comprender que no va de pi a pa y que no son recetas de cocina y que tienen que ser forzosamente de esta manera, ¿no? Pero sí también considerar que es una base muy interesante para poder ir explorando e irnos preguntando ¿en qué fase podría estar? Eh, si te interesa explorar estas etapas de duelo y desde la percepción que yo ya doy un poco desde otras escuelas de pensamiento que he estudiado, que me han interesado y luego aplicado en mí misma y aplicada a acompañantes. Entonces, pues te invitaré próximamente a un curso que voy a abrir donde precisamente vamos a analizarlas una a una para que pues, sea más enriquecedor el ver posibilidades de cómo vivirlas. Sin embargo, vamos a hablar súper rápido de cada una de ellas ahorita, pues la negación evidentemente es, tengo esta realidad, está frente a mí, pero no la quiero ver y de muchas maneras voy a hacerme pues güey, ¿no? Ya sea de modo directo, o sea, muy confrontativo de no es cierto, o hacer como diríamos en México, que la Virgen nos habla y no pongo atención, o tal vez me lleno de muchas actividades para ni siquiera pensar en ello. Esa sería una de las pocas maneras, pero negación, existen muchos modos de vivirla. El enojo también, bueno, sabemos que puede ser un enojo que se exprese directamente, que se exprese con furia, que se exprese con esta determinación, como si explotara un volcán, o puede ser un enojo muy contenido y podemos ver, ¿no?, a personas que están como vacas rumiantes, que están de verdad con el ceño fruncido, que están incómodas con lo que está pasando. Entonces también hay muchos modos de que el enojo se vea, pero es importante comprender las diferencias, ¿no? La negación es no lo quiero ver y probablemente eso tenemos que comprenderlo, ¿no? Sobre todo si no somos nosotros quien está viviendo el proceso, pero somos parte de la red de apoyo, de resiliencia de esta persona. A veces ni siquiera podemos, no tenemos el capital emocional ni el capital mental para verlo, ¿vale? No es forzosamente como que, ay sí, entonces ahorita ya me voy a poner y lo voy a entender. Hay que tener mucha compasión y mucha empatía. Entonces, negación, no puedo, no quiero verlo. Enojo, ya lo veo y estoy que me lleva pifas con esta situación. Me puede llevar expresándolo de diferentes maneras, ¿no? Así como una furia o de una manera contenida, pero el punto es el tipo de energía mental y emocional que se crea en la fase. La negociación, pues, es meternos un poco a esta idea como del trueque con la vida o de las catafixias de Chabelo, si es que alguna vez vieron Chabelo, es tratar de negociar. Ahí la energía es mental y emocional. Sí, ya obviamente ya no estoy negando, estoy viendo esta etapa, estoy viendo este evento, pero creo que puedo hacer un trueque con la vida y puedo decir, o con el destino, o como le queramos llamar, personas que son creyentes, pues con Dios, ¿no? O con su divinidad, de decir, si yo hago tal cosa, entonces por favor que este evento que estoy viendo y no me gusta, por favor cámbialo, ¿no? Si dejo de tomar por 2 años el whisky que tanto me gusta, por favor sana a mi papá, o sana a mi mamá, o sana a mi perro, o, ¿no? O sáname a mí.
Entonces, esa sería la negociación. Hay otras maneras también de negociar, evidentemente, ¿no? Pero estoy poniendo lo más burdo y sencillo posible. Después, cuando viene la depresión, ahí la energía es muy, muy bajita. Hay que distinguir, ¿no? Obviamente no quiero enrollarme en esto, pero hay una diferencia entre una depresión clínica y una depresión en proceso de duelo. Hay que estar muy conscientes quienes estemos siendo sobre todo pues consultores o tanatólogos, de diferenciarlas, porque se necesitará, si es clínica, de un apoyo muy diferente. Y también uno como doliente o como persona que está atravesando el proceso, hacer un poco de pues conciencia, memoria, si es una depresión que se dio en este momento por todo el evento que está sucediendo, o yo ya la traía, porque eso puede pasar muchas veces, ¿no? El proceso de duelo puede destapar cloacas y entonces salen muchos temas pendientes que tenemos. Pero bueno, la depresión en sí es, si ustedes han atravesado alguna, o si no han atravesado alguna depresión, una depresión o fase depresiva, pero han visto alguna persona que amen en fase depresiva, no quiere decir que la persona esté toda triste y no se mueva, sino que la energía de vitalidad es muy poquita. Hay personas que pueden enmascarar muy bien su depresión, pero el punto es este sabor por la vida. No hay sabor por la vida, no tiene sentido lo que hago. Vivir es como, ¿para qué? Entonces esto es la depresión. Puede ser muy evidente de completa apatía y nada de fuerza y me quedo echado en la cama, ¿no? ¿Ok? Muy vegetativa, pero también podría ser una persona que aunque siga haciendo sus actividades, no le ve ningún sentido, o sea, está completamente aburrido, aburrida con su día a día, con lo que está pasando, y pues en el proceso de duelo es decir, ¿para qué? Ya es la fase de la depresión. Y pues la diferencia, ¿no? De lo que sería la negación, la negociación y la depresión es estoy viendo el evento, o sea, estoy percatándome que está sucediendo esto, a diferencia de la negación. Se puede ir de una a otra, insisto, ¿no? O sea, a veces de repente es como estoy tratando de ya no estar enojado y entonces ahora me vuelvo súper triste, estoy depre, o de repente, no, pues a lo mejor prefiero negociar, o me vuelvo a hacer guaje y no quiero percatarme de lo que está pasando. Entonces puede irse de brincando como las matatenas, ¿no? Y después ya sí, yo sí considero también en este aspecto, como Elizabeth lo marcaba, que una vez que se desemboca a la aceptación, entonces ya estamos pues al punto de lo que yo llamaría después entrar al proceso creativo. Pero la aceptación es, estoy viendo el evento ya desde un modo tranquilo, desde un modo donde mi capital emocional y mi capital mental, si atañe probablemente también el capital físico, puede observar la situación y puede decir, vale, esto es lo que está pasando. Me dan un diagnóstico y me voy a morir en 3 meses. O está muerta tal persona, que significaba mucho para mí, y listo. O sea, me enoje, no me enoje, me deprima, comprendo que esta persona está muerta. O comprendo que estoy divorciada, divorciado. Comprendo que he perdido mi trabajo. Entonces ya es esta parte de decir, vale, lo acepto. Hay que ver la diferencia entre aceptación y resignación, ¿vale? Esto lo trato a fondo en los cursos que doy, pero comprender sí que resignarse no es, ay, bueno, pues ni modo, ya se murió y entonces seguro que está mejor y está en el cielo de los perritos. Y todos tenemos derecho y libertad de creer lo que se nos venga en gana, y eso es muy importante y tenemos que respetarlo. Pero aceptar es el punto solo de decir tal cosa ha pasado y listo, ¿vale? Sin darle un valor.
sin ponernos a filosofar sobre el punto. Aceptar es simplemente decir, esto es. Es como, por ejemplo, si está lloviendo, decir, está lloviendo, listo. Ya si después yo le meto que a mí me encanta la lluvia y está padrísimo y voy a salirme a mojar y a brincar en los charcos como cuando era niña, ese ya es parte de otro punto, de otro proceso o de otra etapa, de otra fase. Pero la aceptación es simplemente decir, está lloviendo, ¿vale? Entonces, una vez que se entra en la aceptación, ya puede venir otro tipo de fases u otro tipo de etapas, procesos. Yo lo envuelvo todo en algo que me gusta llamarlo el proceso creativo. No me voy a meter hoy en ese punto, pero esas son las 5 etapas que marca el modelo Elisabeth Kübler-Ross, las 5 etapas de duelo famosas. Entonces, sí considero que no van en orden, sin embargo, que llegando a la aceptación, si es que se vivieron todas o no, porque creo que muchas personas no viven algunas. Entonces, llegando a la aceptación, no resignación, sino a la aceptación, ya es más sencillo poder resignificar este proceso que estamos viviendo y resignificar sobre todo pues la pérdida. Espero que te haya resultado interesante, que haya sido, si no forzosamente algo nuevo, pues recordarlo un poquito. Y nuevamente te invito a que si tienes algún tema que te gustaría tratar, con mucho gusto me dejes un comentario y trataré de hacerlo lo mejor posible. Que tengas un excelente día y les mando a todos un gran abrazo. Nos vemos la próxima.